es como decir, bueno, listo esto, vamos por lo virtual y eso es fantástico, porque uno lo prevé y lo planea así. Yo tengo las preguntas que llegaron y hice mi parte de la tarea, que es pensar algunas cosas como para compartir, pero digo, acá organizamos a la medida que ustedes quieran. Yo estoy para lo que pueda colaborar. ¿Querés que arranquemos por esas preguntas? Las tengo a la mano. Yo tengo todo acá a la mano. Si quieren, si quieren les leo todas, así se enteran los demás, porque tal vez esto lo mandó uno solo y el resto no se enteró, no sé cómo se manejaron. Se las leo y después charlamos sobre eso y sumamos lo que sea que quieran. ¿Les parece que hagamos eso? Sí, sí, léelas, porque no llegó para todos todo. Bueno, vamos entonces. Una de ellas es, esperen que me pongo acá. Bueno, una de las preguntas es consultar por propuestas o estrategias y acciones para favorecer la retención de los estudiantes, principalmente pensando en estudiantes de los primeros años que abandonan al comienzo del curso, que quizás les cuesta mucho y tienen ideas como que la modalidad virtual no es para ellos, o que si les cuesta en lo presencial será más difícil virtualmente, dado que perciben que se estudia de forma más autónoma y a lo mejor les abruma la nueva modalidad. Esa es una. En vistas del pedido de organización que se traslada a los estudiantes, no tan ligado a horarios rígidos de cursada, el deseo de la construcción mancomunada entre compañeros de determinados conceptos, ¿hay sugerencias esencialmente diferentes a la que puedan darse en una modalidad presencial? ¿Alguna distinción a que utilicen los horarios de la materia para el trabajo en equipo y dar prevalencia al horario extra para construcciones más individuales? Tomo la sugerencia de pensar una organización semanal. Otra, frente a la pregunta ¿por qué es necesario y se debe enseñar este contenido que hace Marcel? Mis inquietudes consisten en qué actores sería saludable que dieran respuesta. El docente a cargo, la cátedra, el departamento, la carrera. Otra, ante la necesidad de formalizar determinados constructos matemáticos, a veces complejos o antiintuitivos, aparejado con el conocimiento docente del concepto en sí y la carencia del conocimiento genuino de aplicaciones o experiencias de campo debido a la formación propia docente, ¿pueden evitarse las propuestas de realidades falseadas que mencionaba Marcel en la charla de Claudie Alsina? Otra, mis inquietudes van por el lado de ampliar el análisis sobre la evaluación y la acreditación del curso, extendiendo los interrogantes a ustedes, que son Patricia y Paula, yo me lo tomo, como coordinadoras del Departamento de Matemática. ¿Qué determinaciones o recomendaciones se proponen para la regularización? ¿Exigiremos cumplir con una cierta cantidad de encuentros sincrónicos? ¿Demandaremos estrategias individuales o grupales de tareas y trabajos prácticos? ¿Nos alcanzará con un seguimiento intensivo sobre las participaciones en debates sincrónicos y asincrónicos? ¿Podremos llevarlo a cabo con un gran número de estudiantes? ¿Nos dará tiempo y herramientas para detectar problemas de aprendizaje oportunamente? Estos interrogantes y otros más me rondan por la cabeza mientras escuchaba, pero me parece que es una decisión más de ustedes en pensar si nos otorgan la libertad de acción o hay una bajada de pensamiento integral para todo el departamento en su conjunto. Y después había otra que creo que no la terminé de entender, pero la leo y después si está acá la persona que la hizo me aclara. Dice, algunos tips que me quedan en el aire son encuesta a los pibes, sugerencia semanal, cómo se adaptan las carreras frente a la selección de contenidos, puesto que atravesamos una eventualidad de corto plazo en contexto de una travesía de largo plazo, que es la carrera. Proponer que interactúen con audios. Bueno, eso fue ese último punteo, creo que mucho no lo entendí, pero digo, no importa, podemos hablar de eso. Esto es lo que me llegó. Si quieren vamos así como salpicando y ustedes métanse libremente en la medida en la que quieran aportar o que vean algo específico. Bueno, la primera es propuestas, estrategias o acciones para favorecer la retención de los estudiantes, principalmente en los primeros años, entendiendo que la virtualidad no es para mí, si me cuesta en la presencialidad, con más razón en la
virtualidad. Yo pensaba dos cosas que tendría en cuenta. Una es que el alumno perciba rápidamente la cercanía del profe. O sea, que rápidamente vea que no está solo, que eso pasa en la primera clase. En la primera clase vos te parás en el aula, te presentás, les hablás, escuchan tu tono, escuchan y ven si te ven distante y te van a tratar de usted o te van a tutear. Digo, toda esa cosa como de lo afectivo y de la cercanía. A veces, y según lo que ustedes hagan, la virtualidad se para o no. Y no digo necesariamente porque vayan a hacer algo sincrónico, porque probablemente los alumnos no dispongan de formas para hacerlo, pero pensando en audios, un video donde le hablo y me presento, donde le digo quién soy, que estamos todos bailando al son de la pandemia y que así como para ellos es complejo, para el profe también es complejo, y que nosotros como profes vamos a tener que ver cómo funciona lo que estamos haciendo y eventualmente modificar, porque ellos nos lo van a decir. Yo creo que rápido hay que ir a eso, a generar una cercanía, una primera cuestión que diría. La otra cosa que pienso alineada con esto, no es mi segundo punto, es todavía alineado con esto, es que el profe le ayude al alumno a poner en perspectiva este tiempo de pandemia como un tiempo que en breve va a terminar, donde en breve, ahora que estamos en el medio del baile y lo vemos como lejano, pero de acá a 5 o 6 años, cuando ellos estén terminando la carrera, esto habrá sido corto en algún punto. Entonces, esa ayuda como a tomar cierta distancia y a decir, estamos en una época complicada, pero esto va a pasar, te conviene tener tu carrera universitaria avanzada, tal vez este tiempo de clases te saca la cabeza de un montón de problemas que tenés, vení, aprovechalo, porque vamos a estar tratando de lograr eso. O sea, ¿se dan cuenta? Es como ir por la cosa de la cercanía personal con los alumnos, que vean que hay alguien a quien le importa algo del alumno. Que eso en la clase es más fácil a veces de lograr, según el estilo de cada uno también. Mi segunda cosa es, para esto de la retención, rápidamente pensaría en darles algún trabajo que los involucre en grupo, en donde todos necesiten del otro. O sea, en donde no me da lo mismo que no estés. Trabajo que no sea agobiante, que salga por favor al principio, porque si les pusimos algo un poco disparatado, ahí tal vez los rajamos rápidamente. Algo no agobiante, no difícil, tal vez pensando hasta roles en el grupo, ¿no? Donde cada uno tenga un rol y entonces no puede faltar tu pieza, porque vos tenés un cierto rol, te necesitamos, o sea, sos parte de un equipo que se constituye con todos. Eso, digo, el grupo si funciona, porque ahí también hay que ver, porque los pibes no se conocen, y bueno, todas las historias que hay. Imagino como esas dos cosas que yo consideraría, o sea, tendría en cuenta. Me parece buenísimo que uno esté alerta a esto, a decir, bueno, no quisiera perderlo, sobre todo en el primer tiempo. Me encanta la inquietud, porque es una inquietud genuina de interés por el alumno, que es lo que nos toca tener. Eso respecto a la primera. No sé si alguien quiere comentar, agregar, o lo que sea, o sigo. No, yo hice la pregunta, así que muchas gracias, Mabel, por la respuesta. Y sí, Jessica acá. Jessica, ahí te encontré. No, así que bueno, gracias, sí. Yo creo que algunas cosas se fueron implementando rápidamente, estuvimos bastante en vínculo con los estudiantes, pero bueno, algunos, así como relevando esos casos de, bueno, que fueron dejando, surgieron estas cuestiones de, la verdad que se pierde muchísimo en lo virtual, o sea, comentarios así de estudiantes, ¿viste? Directamente, como las clases están re buenas, o la propuesta está buenísima, pero yo la verdad que siento que no puedo con lo virtual, entonces como que yo pensaba en esto, también incluido en pensarlo en la propuesta pedagógica, ¿no? Como esto de que a veces uno dice, bueno, explicar más, explicar menos, en qué momento hay que reponer un poco,
porque hay estudiantes que quizás, bueno, nosotros hicimos algunos encuentros sincrónicos, además del campus, entonces como pensando también en eso, de que como variar esas estrategias que permitan también como incluir las distintas expectativas y necesidades, ¿no? De los y las estudiantes. Pero está bueno, lo tomo, y también me parece copado esto que vos decías de relevar el contexto, que para el primer cuatrimestre no llegamos a hacerlo, o yo en particular no llegué a hacerlo mucho, de eso, de poder armar una encuesta o algo como para ver en qué situación estaban. La verdad que empezó todo muy así y tuvimos un encuentro por Zoom para iniciar, pero está bueno también tomar eso. Pero eso lo podrían hacer antes si tienen a los inscriptos. Si ustedes ya cuentan con el listado de inscriptos de las materias, hay que sacarlo del aula virtual esa consulta. O sea, la tienen que manejar por alguna vía que sepan seguro que el alumno se conecta. El mail que declaró al inscribirse o una cosa así, y ahí preguntar. Yo tengo un modelito de encuesta por si les sirve, les digo a las chicas, de lo que hice así cuando me agarró en marzo la cuarentena en medio de mis clases. Si les sirve, les paso el link y ustedes tocan y modifican, como para ver qué podían, qué tenían, a qué accedían. Después, si me lo recuerdan, o si no, me lo anoto, así no me olvido. Pero digo, está buenísima la actitud que hay detrás de la pregunta. O sea, me encanta eso y me encanta, digo, y que los alumnos sepan eso, sepan que te importa que no se vayan y que estás pensando en cosas para que no se vayan. Para mí, cámara, te miro a los ojos, te estoy hablando a vos que estás ahí y te lo digo. O sea, me interesás que estás, no te vayas porque no me das oportunidad de hacer algo. O sea, si se te va antes de empezar, no te da oportunidad de hacer algo. Así que me parece fantástico. La segunda pregunta decía, en vistas del pedido de organización que se traslada a los estudiantes, no tan ligado a horarios rígidos de cursada, el deseo de construcción mancomunada entre compañeros de determinados conceptos, ¿hay sugerencias esencialmente diferentes a las que pueden darse en una modalidad presencial? ¿Alguna distinción a que utilicen los horarios de la materia para el trabajo en equipo? Yo no pediría que usen el horario de clase para nada, porque tal vez no pueden estar ahí. O sea, en esta idea de la organización semanal, de decir, bueno, organizo mi materia siempre empezando lo que quiero lograr hacia el final de la materia. ¿Vieron cómo es eso, no? De como poner, anclar lo más lejos posible. Tengo un cuatrimestre que quiero lograr. Bueno, eso, tales cosas. Serían como mis irrenunciables en 4 meses. Después digo, bueno, ¿y cómo organizo esto? Bueno, el primer mes podría trabajar tales cosas. Listo, primer mes. Primera semana, y ahí digo, bueno, en esta semana quisiera que mis alumnos logren tales cosas. Y ahí armo mi clase, donde la clase tiene este libreto, un discurso, te cuento lo que vas a hacer, cómo, si tenés que entregar, no tenés que entregar, si tenés que ver algo, si nos encontramos o no sincrónico, etc. El horario de la materia no lo podríamos disponer, o es muy difícil, no porque el pibe no tenga ese horario, porque él se anotó en esa materia con ese horario, pero para cursar en otro lado, donde sabía que no iba a ser interrumpido, no iba a ser molestado, si necesitaba una computadora o un libro accedía a la biblioteca, y esto no lo tenemos. Entonces, en esto de la organización semanal, el plan está en darles la tarea, contarles por qué está bueno que hagan eso formativamente, o sea, ¿qué te estás llevando si te metes a hacer esto? Y organizate. Sabemos que estás en una situación complicada por chicos, por gente grande que uno atiende, por no tener espacio, no tener una mesa, compartir la mesa con otros, compartir un celular entre varios de la familia para toda la conectividad. Eso, digo, Intrepi y Sarmiento están cerca, eso son ejemplos reales que les estoy diciendo, no es una metáfora. Eso pasa en Sarmiento. Casas que tienen un celular y chicos en la escuela y el adulto cursando. Entonces te dicen, yo solo puedo hacer consultas a la noche.
Y entonces entraban por Telegram dudas a la trasnoche, y ahí el profe maneja, organiza los horarios de consulta para responder, habilita que me mandes cuando quieras, porque entiendo que no podés controlar eso, pero yo te voy a contestar en tales horarios para no desbordarse. Yo que soy hincha con eso, contestaba a cualquier hora, las 24 horas del día, de lunes a lunes, pero entiendo que no es saludable. Sí, acá Y también más si uno tiene... pasaba bastante. Y también nos pasa a nosotros, que nosotros teníamos horarios para estar, pero para estar en las instituciones, y a veces es, por ejemplo, súper externo, es en el horario en que yo tenía que dar mi clase, no me anda internet. Así es Ah, fácil. claro. O sea, y entonces todos los horarios fueron mutando también. Nosotros fue una de las pautas que pusimos, porque al principio era, bueno, a ver, van a ser 15 días, va a ser un mes, no sabemos, no dejen a los chicos solos, nos había ocurrido el Zoom, vaya por Zoom, respeten los horarios de clase. El mensaje había sido, si nos escuchamos, y acá reconozco que yo puse mucho énfasis en abril, era sumamente lo contrario que el mensaje que dimos ahora o que construimos ahora en la reunión. Por eso también vienen esas preguntas, que es, no tenemos que estar toda la misma cantidad de horas en una videollamada que la que tendríamos de clase, usar los horarios de la clase o el juntarnos para algo más productivo que sea que los chicos nos escuchen, porque que nos Totalmente. escuchen, nos podemos grabar un video, podemos mandar otras cosas, ¿no? A mí se me ocurría, mientras hablaba, como para preguntarnos también, que yo le hice, cuando hablaban de las encuestas, se lo hice a mis estudiantes, ¿qué se llevarían, si volviéramos a la presencialidad, qué se llevarían de la virtualidad? ¿Qué de la virtualidad les pareció que sería algo para no perder? Las respuestas de los estudiantes fueron variadas, pero si juntaba la de todos, tenía todo, menos, o sea, lo que valoran es no, o sea, en la presencialidad, obvio, el no estar cara a cara, no verlos, pero todo lo que gestionamos para hacer, digamos, de puente con la virtualidad lo valoraban los contactos en Telegram, valoraban los videos que armábamos, el tipo de guías que tenían más explicaciones que las presenciales, o sea, había una valoración que me parece que es una buena también pregunta para hacerle a los chicos que tuvimos los cuatrimestres anteriores o que cerramos con ellos. Yo he escuchado en los exámenes donde estuve que nosotros decidimos no tomar exámenes finales en estas circunstancias, porque manejamos mucha cantidad de estudiantes, pero había excepciones de estudiantes que se estaban a punto de recibir, y ahí tomamos puntuales. Y la verdad que, que todo lo que escuché fueron agradecimientos al esfuerzo, que eso también se reconoce. Pero bueno, Buenísimo que ahora... así sea. Sí, pero me parece que, volviendo a eso, es una buena pregunta para hacernos nosotros también. ¿Qué de todo este esfuerzo, la virtualidad, nos llevaríamos? Porque tal vez hay cosas, yo no creo que volvamos como antes de la pandemia y tampoco a la misma normalidad, con lo cual no creo que sea algo tan pasajero. Entonces, creo que después va a haber una especie de mix en donde algo de todo este esfuerzo y de todo lo que aprendimos deberíamos poder tomar y hacerlo parte de nuestras clases si nos parece útiles. Lo que pasa es que hay que sentarse a pensar qué de todo eso, ¿no? Claro, el híbrido va a ser otro momento de pensar. Yo decía ahí, creo que en esa charla, ya no me acuerdo, que cuando uno piensa gestar algo para la virtualidad, lo arma de cero. O sea, no es pensar, yo ya tenía armada mi clase, mi guía, lo que iba a hacer cada uno de los días en mi carpetita, ¿cómo se lo acerco? ¿Cómo se lo hago llegar? ¿Dónde lo enchufo en internet para que lo baje, lo descargue? No es así. Es, yo sé lo que quiero lograr que mis alumnos aprendan. Ahora me cambió todo el escenario. ¿Qué voy a hacer ahora? Y me tengo que contestar todo de nuevo. Y para mí el híbrido, que se va a dar también, ustedes ya seguramente para el año que viene, nosotros no sé si este año o el año que viene, para mí amerita, si a nosotros en Sarmiento nos vuelve alguna presencialidad, va a ser salir al ruedo. Pero si yo supiera que el año que viene tenemos un mix, habría que hacerlo nacer así, en el mix.
de nuevo, pensarlo otra vez. ¿Qué voy a tener? ¿La mitad de los alumnos una semana y la mitad la otra? O si tengo 2 clases por semana, a la mitad la voy a tener el lunes y a la otra mitad el jueves. ¿Cómo voy a articular eso con lo no digo, hay que pensarlo de nuevo. Para mí, errores comunes fueron intentar enchufar en la virtualidad lo que uno tenía armado para la presencialidad, que lo valoro como el esfuerzo de decir, de domingo a la noche, el lunes tenía que ir a dar clase y me vino la pandemia, entonces hago lo que puedo, listo, perfecto, maravilloso, bienvenido sea ese poder de adaptación, pero ahora tenemos más tiempo, entonces podemos mejorar algunas cosas. 2 cosas pensaba con esto que vos ¿Puedo decías. decir algo, Mabel? Algo sobre Sí. lo que dijiste. Sí. Hoy lo vemos como el error. Viste que vos decís, el error que vimos es, tuviste que salir al ruedo, listo. En ese momento no era tal, porque digo, así como decís, de la noche a la mañana tuve que readaptar lo que tenía como podía, y además con la promesa de que en 15 días esto vuelve a la pseudo normalidad anterior. O sea, estuvimos un cuatrimestre cada 15 días viendo si, hasta que a los 2 meses dijimos, no, chau, no volvemos. Ahí ya era tarde para pensar de cero. Durante todo, la diferencia es que ahora no, ahora ya sabemos que no volvemos. Y si volviéramos, bueno, haremos el proceso inverso. La diferencia es esa. Hoy, con el diario del lunes, sabemos que eso no estuvo bien, digamos, no, pero no estuvo mal, porque queda como medio raro lo que estoy diciendo. No estuvo mal porque era lo que pudimos hacer en ese momento. Ahora estamos en otras condiciones, y con esa experiencia uno ya lo puede pensar distinto. Totalmente, totalmente. Es un error válido, digo, un error que nos ayuda a volver a pensar. Totalmente, y no tiene ninguna connotación negativa. Nosotros estábamos en Sarmiento así, diciendo, bueno, para la semana que viene hago algo, resuelvo la semana que viene, si total la otra volvemos. Entonces, ya está, es una semana de un cuatrimestre. ¿Cuál es el problema? Después veo como, bueno. Es que para nosotros la palabra error no tiene connotación negativa, quiero aclarar en general, esa es la diferencia. Claro. Sí, pero vale la aclaración porque está lejos de tener esa intención. Pensaba 2 cosas, una vinculada con lo primero que veníamos hablando de esto de no perder a los pibes, la importancia de lo oral, ¿no? O sea, de la comunicación oral, que también fue en alguna medida, en esta inmediatez que tuvimos que sortear en marzo, muchas cosas empezaron a viajar por PDF, por mail, escritas por WhatsApp, y como que desapareció el canal de la oralidad. O sea, se borró la oralidad. Y de nuevo, mismo comentario que el de recién. Entendámoslo positivamente para pensarlo ahora. Es súper importante el oral, súper. Para la cosa afectiva y para la comprensión en matemática. Entonces eso también, porque uno tiende a resolverlo por escrito, tiende a pensar que el interlocutor es un tipo más aguzado y que está como más fácil, comprende justo lo que le quiero decir y con el tono que quiero. Y a veces el tono propio ayuda a eso. Y la otra cosa, antes de que se nos corten 2 minutos, cuanto más masivo es el curso, menos requerimiento tecnológico yo impondría. Es decir, tengo un curso con muchas comisiones, no plantearía algo que requiere encuentro sincrónico, porque se cae internet, no tiene el recurso, no puede en la casa. Ahora, tengo un único curso con 5 o 10 alumnos avanzados, veo, indago y veo. Pero si tengo un curso masivo, los talleres iniciales en Sarmiento tienen, no sé, ahora 600 pibes. Ni nos planteamos lo sincrónico. O sea, está abolido de movida. Es, ¿cómo gestamos un curso completamente virtual sin nada sincrónico? Eso fue lo que nos tuvimos que contestar. Y nos pero ahí, Mabel, es por la diversidad, para no dejar a nadie afuera, digamos. Exactamente, exactamente. Porque y una acá, decisión previa a chequear. Claro, sabiendo el contexto. Acá no sé si es tan grave, habría que ver, porque hubo mucha deserción, obviamente, el tema de la disponibilidad de los recursos, pero sí, algunos profes habían planteado, que estaría bueno que por ahí en algún momento lo cuenten,
si yo me conecto y cuando me conecto quiero atender a las consultas y a todo, y tengo 50 a la vez, ya tener todo esto de nosotros somos ahora alrededor de 30, no llegamos ni a vernos todos al mismo tiempo. ¿Cómo podían hacer subgrupos o hacer dinámicas para que no estemos todos al mismo tiempo si decidiéramos conectarnos? Ya se nos acaba, finalizo y volvemos a entrar al mismo link. Sí, Vale. dale. Sí.